se relaciona más con el ejercicio de ustedes, en el sentido de que cuando nosotros estamos en el ambiente del área clínica, es a través de esta configuración interna donde nosotros podemos identificar ciertos problemas que están ocurriendo en los estudios de imágenes del paciente. O sea, esto es lo más claro para nosotros. Ciertamente la configuración interna es más cómoda de entenderla porque cuando uno está en la práctica es más tangible. O sea, usted, desde el punto de vista de kinesiología o de la parte del tacto, pues usted, bueno, sí, el cerebro tiene esta forma, el cóncavo, este tipo de cosas. Entonces este es un poquito más abstracto, pero vamos a tratar en la medida de lo posible de que no sea así, que tengamos herramientas que ustedes les permitan identificar este tipo de estructura, ¿ok? Entonces, bueno, nos encontramos en este momento de la unidad 17, ya estamos prácticamente terminando el programa, ¿ok? Vamos a hablar de la ubicación topográfica de las diversas estructuras anatómicas, los diferentes tipos de fibras de sustancia blanca, la ubicación de las principales áreas de sustancia gris, sobre todo en la base, en los radios de la base, explicar la distribución de los núcleos cerebrales. Y bueno, ese quinto objetivo aparece en el programa. Sin embargo, yo siempre he considerado que las manifestaciones neurológicas, ustedes están muy chiquitos todavía, pero realmente esto es como trasladarnos a un séptimo semestre en semiología cósmica. O sea, yo lo pongo ahí porque está en el programa, pero realmente no lo hago como a manera de ciencia. Entonces, el sistema nervioso central se va a dividir en central y periférico. Tiene que quedar claro que nosotros sabemos qué es cada cosa. El central será el encéfalo medular espinal. Este encéfalo se va a dividir en cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Y el sistema nervioso periférico es lo que va a corresponder a pares craneales, nervios raquídeos y ganglios nerviosos. Acuérdense que aquí tenemos lo que es el sistema autonómico, el parasimpático, todos estos plexos que ya los han venido viendo de manera regional y topográfica, porque entonces estábamos en el recoperitoneo y hablamos del plexo solar, por ejemplo, ¿verdad? O sea, este tipo de plexo, como ustedes vieron, miembro superior, hablaron de plexo braquial, ¿verdad? Entonces, todas estas estructuras nerviosas corresponden al sistema nervioso periférico, que como ya para este momento de los dos componentes de los dos complementos de la asignatura de macro 1 y de macro 2, ya ustedes vieron todo eso. Lo vieron fraccionado porque lo vieron por segmentos, pero ya eso son materia vista. ¿Okay? En teoría ya eso está dominado por ustedes. Y entonces ahorita estamos viendo de lo que corresponde a la anatomía. Bien, embriológicamente ya ustedes saben que tienen 3 vesículas primarias y esas vesículas primarias se van a dividir en vesículas secundarias a su vez. Y son estas vesículas secundarias las que sus hendiduras y sus plegamientos van a dar la formación de estas estructuras. Entonces el encéfalo va a ser hemisferio cerebral y el encéfalo va a corresponder al diencéfalo propiamente dicho. El mesencéfalo permanece pues con sus ciertas diferenciaciones en la parte superior de ese tronco encefálico que es el mesencéfalo. El mesencéfalo va a generar esa diferenciación en puente y en cerebelo, y el mielencéfalo es lo que genera la médula oblonga o el bulbo raquídeo, como lo conocen, de acuerdo a las clases que vienen recibiendo por la doctora. Entonces, tenemos que saber que este cerebro, ¿verdad?, va a tener 2 divisiones. Entonces, vamos a tener una división lateral que es par, que corresponde a los hemisferios cerebrales, y vamos a tener una porción central e impar que se conoce como diencéfalo. ¿Ok? Este diencéfalo a su vez tiene varias divisiones. Básicamente el 80% de la conformación del diencéfalo está constituido por el tálamo. ¿Ok? Y de allí parten otras estructuras diferenciadas que pueden ubicarse por encima, por debajo y casi que anterior inferior. Es decir, tálamo es prácticamente casi no vamos a decir la totalidad, pero digamos que el 80% del encéfalo está constituido por tálamo. Vamos a tener una región subtalámica que se encuentra posterior y lateral, posterior inferior y lateral. Es decir, el mesencéfalo está terminando, se está originando los pedúnculos cerebrales y seguidamente me voy a conseguir con los núcleos subtalámicos
Y si hay dos pedúnculos cerebrales, voy a tener dos núcleos subtalámicos, uno a cada lado. ¿Por qué? Porque eso es como que lo que me va a generar la conexión que se dirige hacia los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Tengo dos hemisferios cerebrales, tengo dos subtálamos. ¿Sí? Ok. Hipotálamo lo vamos a conseguir también inferior, pero a diferencia del subtálamo que es posterior, este hipotálamo es una estructura que es medial, prácticamente es continuidad del tálamo y se va a encontrar anteroinferior, o sea, hacia adelante y hacia abajo. ¿Ok? Muy importante, ¿por qué? Porque el hipotálamo tiene, lo vamos a seguir estudiando más adelante, pero tiene muchas funciones importantes. O sea, realmente la parte de control autonómico, metabólico, reproductivo, toda la parte hormonal, toda la parte que refiere con lo que es en los instintos de supervivencia, que me dé sed, que me dé hambre, que me sienta saciada, todo eso lo controla el hipotálamo. ¿Ok? Y no vamos a ahondar en la división general, pero el hipotálamo tiene 22 subnúcleos, que no los vamos a estudiar en profundidad, pero que de estos 22 subnúcleos derivan 7 funciones principales que sí es importante que las manejemos. ¿Ok? Bien. Y el epitálamo, por arriba del tálamo, son unas estructuras que se encuentran en la parte posterior y superior. ¿Ok? Entonces eso es importante que nosotros ahorita estamos estudiando la configuración tridimensional de ese cerebro. ¿Sí? Entonces, ¿qué está central? ¿Qué está anterior? ¿Qué está posterior? ¿Qué está inferior? ¿Qué está superior? Eso es lo que en este punto necesitamos que ustedes digan. Si usted se pone a leer el Carpenter, que realmente es una literatura recomendada, el Carpenter incluso les va a hablar del metatálamo. Eso ya en descripción funcional, o sea, en anatomía funcional, ya se dejó de considerar como una división del tálamo. ¿Ok? El metatálamo es lo que se corresponde a los núcleos más posteriores que se llaman pulvinar del tálamo, ya donde están incluso los cuerpos geniculados, que son estaciones de relevo de la vía óptica y de la vía vestibulococlear. ¿Okay? Entonces, no vamos a considerar el metatálamo como una división, pero ¿por qué se los estoy mencionando? Porque bueno, yo les digo a ustedes, neuroanatomía la van a estudiar por Snell, la van a estudiar por Carpenter, y si lo leen por Carpenter, está realmente desactualizado, pero la última reimpresión del Carpenter fue antes de yo nacer, en el 82. Entonces, bueno, o sea, estas cosas, pues, es precisamente por eso es que tienen que venir a clase, para que uno les haga la orientación. ¿Okay? Con respecto al telecéfalo, es lo que está constituido por los hemisferios cerebrales. ¿Okay? ¿Preguntas hasta acá? Para que entendamos cómo va esa distribución. Dígame. Ajá. Ahora el contenido del Tálamo. Sigue estando el tálamo. No es que el pulvinar desapareció, eso forma parte de la estructura. Simplemente que no se considera ni el pulvinar ni los cuerpos geniculados zonas aledañas al tálamo, sino que todo eso queda integrado en el tálamo. ¿Sí? Perfecto, está muy buena la observación. Ok. Entonces, el diencéfalo, como les dije, es una estructura que es central, impar, que está básicamente ubicado en todo el plano sagital del encéfalo, ¿verdad? Y básicamente se define como toda esa estructura de sustancia gris que está alrededor del tercer ventrículo. Ahí nosotros estamos viendo las cavidades ventriculares. Yo siempre le digo a los muchachos, eso parece un alien, pero ustedes no se acuerdan del alien. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, ¿verdad? Vamos a usar un dedo aquí. Estas estructuras que están acá son los ventrículos laterales. El asta anterior frontal, la lateral temporal, la posterior occipital, el cuerpo del ventrículo. Por aquí viene la comunicación entre la corriente ventricular. Y toda esta estructura que está acá es el tercer ventrículo. De hecho, el tercer ventrículo tiene un ojito, porque ahí no hay comunicación de cavidades ventriculares, que eso es lo que se llama la adherencia intertalámica. Porque el tálamo, estructuralmente, es una estructura simétrica, por decir así, par, pero a través de esa adherencia intertalámica se conecta un extremo con otro. ¿Sí? Bien. Esto viene siendo producto mesencefálico.
para que más o menos tengamos claro lo siguiente. El encéfalo, ¿verdad? O el cerebro, en conjunto, lo que es hemisferio cerebral, espondioencéfalo, tiene una disposición parecida a un sándwich. Nosotros tenemos externamente o en esa superficie sustancia gris, intermedio tenemos sustancia blanca, interna en la base tenemos sustancia gris otra vez, por eso les hago el término del emparedado, ¿ok? Más sin embargo, profundo a esta sustancia gris basal, entonces vamos a conseguir las cavidades ventriculares, ¿ok? Bien. Entonces, todo lo que es el encéfalo, toda la sustancia gris que está alrededor de este tercer ventrículo. Y si eso es así, entonces nosotros vamos a tener, adivinen qué, límites, porque esto es así, ¿verdad? Contenido y continente. ¿Ok? Entonces, superiormente al tercer ventrículo, nosotros vamos a tener esta estructura que estamos viendo en este corte, esta estructura que está acá, que es el formis o trígono cerebral. ¿Ok? Eso lo vamos a estudiar después. Posteriormente, nosotros vamos a tener esta zona, ¿verdad? Prácticamente el epitálamo, porque están las estructuras que están ahí, que son las comisuras blanca posterior, la comisura venular, y vamos a tener los núcleos los núcleos auriculares, los brazos del epitálamo, todas esas cosas que están allí, nosotros vamos a revisar pedacito por pedacito. Inferior a esto vamos a tener el surco subtalámico. Anteriormente voy a tener la rodilla del cuerpo calloso. Lateralmente voy a tener la cápsula interna, es lo que me delimita el diencéfalo. Internamente, a pesar de que es una estructura medial, a diferencia de nuestro peritoneado medial, si vamos a tener un límite interno que es esto que está aquí, que es la derecha intertalámica. Por eso es que cuando les hablo del límite medial, tengo que mostrarles el dibujo de las cavidades ventriculares para que entendamos que sí existe un límite. ¿Ok? Entonces, ya un poco más en profundidad, esto que está acá es la cabeza del núcleo caudado, esta es la estrella terminal del tálamo, este gordito que está acá que está seccionado hacia la parte, la superficie superior del tálamo, esto es el trígono formis, hacia adelante son los pilares anteriores, este es el cuerpo del trígono, esta es la comisura del hipocampo, o la comisura del trígono, también se le llama así. Esto es la circunvolución del tálamo, que me imagino que la doctora Rosa les habló del formis. No, o sí. Sí, les debo haber mencionado algunos detalles. Esta circunvolución del tálamo también se conoce como el asta de Amo o el hipocampo mayor. Cuando detectaron los primeros estudios que detectaron el virus de la rabia, lo identificaron en esa zona. ¿Ok? Claro, eso se hizo en perro, pero es que el cerebro de ellos ahorita mucho de todo. Aquí no vemos más superficiales. Esto sigue siendo tálamo, esta hendidura que está aquí en el tercer ventrículo, y aquí vemos, esta es la glándula pineal, de si ustedes ya la conocen. Este pedacito que está aquí, ¿verdad? Son los brazos de la vérula, donde dentro de ella están los núcleos auriculares. Esas son estructuras propias del epitálamo. Lo que quiero que vean es como una superposición. Esto es más profundo, más inferior y esto es más superior. Bien. Entonces, el tálamo tiene una forma de balón de fútbol americano, por así decirlo, parecido, lo que más se le asemeja. Entonces vamos a tener que él está inmerso dentro, o sea, en todos los alrededores. Aquí tenemos el tercer ventrículo, en la cavidad, y alrededor del tercer ventrículo pues está la disposición de este tálamo. Entonces, como les dije, el tálamo es una estructura única. Sin embargo, pudiéramos hacer prácticamente una división a partes iguales, ¿sí? A pesar de que es única y que es central e igual, yo pudiera a través de la adherencia intertalámica dividirlo simétricamente en dos partes iguales. Entonces, este tálamo tenemos un extremo anterior que es más abusado o es más puntiagudo y un extremo posterior que es mucho más redondeado. Se van a definir tres porciones: una porción anterior, una porción posterior y una porción medial. Sin embargo, esta porción posterior a todas
Entonces es importante que nosotros esperemos eso. Tenemos entonces esta estructura que es la que se divide en tres porciones, que es la lámina medular interna. Tenemos una lámina medular externa que pasa justo lateral al extremo a la porción posterior, que correspondería a este corte, que va a ser la lámina medular externa. ¿Okay? Esta porción posterior o este extremo posterior va a tener una división a mitad, por así decirlo, y vamos a tener una hilera dorsal que es superior y una hilera ventral que es inferior. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaratoria? Porque cada uno como tal tiene muchos núcleos. Sin embargo, el tálamo es importante que nosotros aprendamos específicamente dos núcleos que no quiero que se les vayan a olvidar, porque son las estaciones de relevo de la vía sensitiva, que son el núcleo ventrocostero-lateral del tálamo y el núcleo ventrocostero-medial del tálamo. Entonces, el núcleo ventrocostero-lateral del tálamo es el que me recibe todas las conexiones de la vía sensitiva, literalmente del cuello para abajo. Y todas las conexiones de la vía sensitiva de la cara llegan es al núcleo ventrocostero-medial. Entonces es importante. ¿Por qué es importante, muchachos? Porque a veces hay pacientes que tienen dolor o percepción de dolor aquí, de origen central. O sea, el paciente tiene dolor, pero no hay un estímulo periférico. Entonces eso puede ser la expresión de algo que esté allí. Por eso existe el dolor de origen central o el dolor talámico. Por eso hay analgésicos que son de acción central y hay analgésicos que son de acción periférica. Y en función de eso, la terapéutica de nosotros a futuro para el paciente. ¿Ok? Sé que me estoy yendo a fármaco de séptimo, pero son cosas que ustedes tienen que ir conociendo. ¿Ok? Bien. Con respecto al tálamo, el tálamo es literalmente el piloto automático de nosotros. O sea, él es un centro regulador. El tálamo es tan eficiente que él decide qué es lo que se hace consciente y qué no. Me llegó un estímulo de caída de la temperatura y él automáticamente activa el sistema autonómico. Bueno, vamos a hacer vasodilatación vasoconstricción de los poros para conservar temperatura, vamos a establecer una tasa metabólica basal para disminuir el gasto calórico. Todas esas decisiones él las toma, porque usted no se hace consciente. Usted no dice, ay, tengo mucho calor, poros, vasodilate y vamos a sudar. ¿Ok? Es eso, ¿me entienden? O sea, el tálamo para nosotros es el piloto automático. Él es el que decide literalmente qué va para memoria, qué va para recuerdos, qué va para comportamiento, corteza prefrontal. O sea, él actúa en la integración de todos los sentidos especiales y actúa básicamente, por eso les digo, es la parte más complicada del cerebro y mucho más importante que la inteligencia artificial. Yo pienso que es lo que deberíamos de conservar de todo este tema del auge tecnológico, ¿ok? O sea, el tálamo es quien tiene la capacidad de improvisación de nosotros. Porque él es el piloto automático. Cuando él no tiene respuesta, subo la información a corteza cerebral y yo me hago consciente. No, me voy a bañar, pero este calor no se aguanta. Pero ya él hizo todos los mecanismos regulatorios para que esa decisión no se hiciera, o sea, para que las conductas y las regulaciones del resto del cuerpo se hicieran de manera automática y yo no lo hiciera consciente. Es decir, me ahorra mucho trabajo. Es el que hace que la marcha sea oscilante para mantener el equilibrio. Porque usted va caminando y usted no se da cuenta, pues usted oscila los brazos. Usted no está, bueno, la brazo derecha con la pierna derecha. No, eso usted lo piensa. Cuando usted va a realizar un movimiento y nosotros no nos hacemos conscientes de eso, usted el pitcher va a lanzar la bola y entonces él no está, relájate los músculos del torso, contráiganse los flexores de la pierna, vamos a contraer flexores y vamos a relajar extensores del brazo. No, eso no es así, eso es hacia
sufrimiento voluntario está regulado por algo. Entonces, por eso le digo, el tálamo es sumamente importante porque él está dentro, él está inmerso en todos los procesos cerebrales. Y literalmente es como les estoy diciendo, él es nuestro piloto automático. Lo que él no sabe resolver, entonces él lo sube a corteza para que se haga consciente y bueno, que este pana haga algo porque yo estoy cansado, pues. Que lo haga consciente, pues. ¿Ok? Es lo que estábamos hablando. Aquí, el núcleo ventropóstero lateral y el núcleo ventropóstero medial. ¿Ok? Muy importante estos dos que están aquí. Entonces, son importantes porque ellos son los que producen lo que llamamos nosotros el glóbulo subteránico. Y esto es lo que nosotros decíamos, que cada una de las estructuras del tálamo lleva aferencia a las diferentes áreas de la corteza cerebral. Por eso es que es importante entender que realmente nace la integración de las funciones motoras, de las funciones de cognición, de las funciones de memoria, de las funciones sensitivas. O sea, él hace la integración y con respecto a los sentidos, él hace la integración de todos los sentidos excepto el del olfato. O sea, él es estación de relevo de la vía óptica, es estación de relevo de la vía coclear, es estación de relevo de la vía gustativa, de la vía de sensibilidad, contacto. O sea, el tipo es superdotado. ¿Ok? ¿Y por qué, profe, pero ¿y por qué el olfato no? Bueno, porque el olfato, como sentido, fue el primer sentido que se desarrolló. O sea, el sentido más primitivo que nosotros tenemos, el primer sentido especial en el humano, es el olfato. Entonces, en el momento que se estaba generando toda esta evolución de todas estas estructuras del sistema nervioso central, el tálamo no estaba tan diferenciado como para también asumir el de integración del olfato. Estaba en pañales, no estaba ya completamente desarrollado. Entonces, la olfacción como sentido se integra en la amígdala del temporal. ¿Ok? Por eso es que existe una expresión que dice el olfato está relacionado con la intuición, ¿no? Porque nosotros, no es casualidad que nosotros usemos la expresión de es que esto me huele mal. O sea, cuando va a pasar algo, está tu sexto sentido y tu intuición que dice hay algo de esta oferta maravillosa, hay algo que a mí no me cuadra. Bueno, entonces uno dice, ¿qué dice uno? Esto me huele mal. Eso es así. En la evolución del mamífero, desde el reptil al mamífero y finalmente los primates y el humano, el olfato fue el primer sentido de evolución porque era el que nos permitía determinar el olor de los depredadores. Entonces automáticamente activaba tu sistema de alerta, de la huida, del escape. Disparo de cortisol y busca la manera de resguardarse porque lo quieren es. Exactamente. Estos núcleos que les comentaba corresponden entonces a la ubicación de la integración de la sensibilidad. Entonces, en el tálamo nosotros tenemos un homúnculo somatosensorial. Homúnculo es hombrecillo y es donde nosotros podemos proyectar las diferentes áreas, o sea, en la corteza cerebral, las áreas relevantes de cierta estructura o de cierta función. Ustedes tienen un homúnculo motor, tienen un homúnculo sensitivo en corteza cerebral. Aquí en tálamo se discrimina y se discierne que el núcleo ventropóstero medial es cada cabeza y el núcleo ventropóstero lateral es cuello y el resto del cuerpo. El homúnculo de Penfield, bueno, yo debo de decirles a ustedes en la historia de la neuroanatomía, muchos de los conocimientos que hoy en día estamos impartiendo dependen de una grave tragedia. Si ustedes son acuciosos con la historia universal, en la época de Auschwitz, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchos crímenes de lesa humanidad donde se hicieron sedaciones conscientes. Una sedación consciente es que usted disocia a la persona, pero la persona está viva y está despierta. Simplemente a usted le genera un estado de hipnosis y de anestesia, ¿sí? Así que esas escenas de Hannibal Lecter, donde le tapan el cráneo al tipo, se lo rebanan, se lo asan enfrente y se lo van a comer, pues muy probablemente ese tipo de cosas ocurrió también en Auschwitz. Entonces,
gran parte de la neuroanatomía porque realmente éramos neófitos en esto, o sea, no teníamos la manera de determinar qué cosa realmente funcionaba en qué, o qué función correspondía a cierta área cortical. Nosotros no la teníamos. Painfield era uno de esos científicos alemanes y Painfield fue el que describió el homúnculo y determinó a través de electrodos cada parte de la corteza cerebral que determinaba. Es decir, imagínense que estaría al tipo con una sedación consciente, con la calota destapada, estimulándole milímetro a milímetro y evaluando la reacción de ese tipo, ya sea por una expresión de dolor o por un movimiento voluntario. ¿Ok? Muy sádico, de verdad. ¿Sí? Es increíble que alguien se haya prestado para hacerle eso a otra persona. Pero sin embargo, a pesar de que todo eso fue muy trágico para mucha gente, pues bueno, debo de reconocer que eso permitió que avanzáramos con respecto a la concepción de cómo funcionaban las cosas. Pero es de allí que sale el homúnculo. ¿Ok? Bien. Ok. El núcleo subtalámico, ¿verdad? Corresponde a esta pequeña zona del casco, que como les dije, está en relación, esta zona de acá, está en relación inferior y posterior al tálamo. ¿Okay? El núcleo subtalámico, la región subtalámica, tiene 5 estructuras. ¿Ok? Que vamos a tener el núcleo rojo, la sustancia negra, el núcleo subtalámico, la formación reticular y la zona inicial. Estas 5 estructuras, ¿verdad? Tienen neuronas especializadas, ¿ok? Que van a hacer esa regulación de los movimientos voluntarios. Hay zonas del cerebro que regulan. La motricidad requiere de mucha, la motricidad como tal requiere de muchos componentes que se regulan. Porque para poder tener un movimiento voluntario, yo tengo que tener inicialmente equilibrio, tengo que tener una regulación del tono muscular y el que esté compensado o esté estabilizado es lo que me permite generar un movimiento. ¿Ok? Entonces, esta zona que está acá tiene la formación de ciertos fascículos que van a llevar conexiones desde el núcleo subtalámico a la médula espinal y que va a permitir entonces que en determinadas áreas existe relajación de grupos musculares, contracción de grupos musculares, aumento del tono, porque usted puede tener un aumento del tono no es relacionado a una contracción. De hecho, en el próximo semestre ustedes, cuando vean la práctica de neuromuscular en fisiología, van a hablar de unos términos que se llaman contracciones isotónicas e isovolumétricas. Entonces, todos esos mecanismos de regulación están mediados por estos núcleos, porque ellos son los que mandan las señales y las referencias a los diferentes segmentos de la médula, dorsal, cervical, lumbar, todo esto, para que el equilibrio, el tono muscular de nosotros esté conservado y esté estabilizado y nosotros podamos realizar el simple hecho de caminar. El simple hecho de que ustedes están sentados porque hay unos músculos erectores de la columna que nos mantienen en esa posición. Porque para que eso se dé, tiene que existir un control. ¿Sí? Ok. El epitálamo, ¿verdad? Está ubicado en la parte superior entre el mesencéfalo y la parte superior del tálamo. Esto es más que una disección. Esto es glándula pineal, estos son brazos de la médula. ¿Ok? Entonces, el epitálamo está constituido, ¿verdad? Por el trígono de la médula, que son esas 3 estructuras. La médula es el núcleo gris que está dentro del brazo medular. ¿Ok? La comisura, el núcleo, vamos a corregir. El núcleo es la porción gris. La comisura medular es esta que está acá. Fíjense que aquí tenemos la glándula pineal, ¿verdad? Bueno, la glándula pineal es glándula pineal o epífisis en configuración externa. ¿Sí? En configuración interna es avénula. ¿Ok? Avénula, sí. Con H, con B de crecimiento. Estoy cansada de leerla sin H, con B de Venezuela, como mejor les parece. O sea, yo como no leen el libro y como no vienen a la clase,
entonces la escriben como la escuchan. ¿Ok? Entonces tenemos la avénula, esta extremidad, la comisura avenular, y hacia esta zona que está el brazo de la avénula, que es donde está, dentro de ese brazo de la avénula está la sustancia gris, que es el núcleo avenular. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿verdad?, que también está constituido, lo otro que la constituye es esta comisura que está acá, que es la comisura blanca posterior. Resulta entonces que esa glándula pineal, la mitad superior es la comisura avenular y la mitad inferior es la comisura blanca posterior. O sea, son fibras de sustancia blanca que forman a la glándula pineal. ¿Okay? ¿Cuál es la principal función del núcleo epitalámico o del epitálamo per se? Muchachos, básicamente la regulación del ritmo circadiano. ¿Okay? Es a través de la glándula pineal. Imagínense lo siguiente: la glándula pineal es la única zona donde no existe la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Entonces, ella puede eliminar sustancias que activan el sistema retículo ascendente, que es lo que activa el tronco encefálico para que esté el ciclo de vigilia y sueño. Y por eso es que les digo, el ritmo circadiano va a depender de esta zona de acá, porque ellos son los que, como quien dice, si el tálamo era el piloto automático, si el subtálamo era la zona donde se controlan los movimientos voluntarios, el epitálamo es quien controla el stand-by, para que me entiendan en términos de computación. El modo hibernación va a depender del epitálamo. ¿Por qué decimos que el modo hibernación? Porque si yo tengo un ritmo circadiano, o sea, tus requerimientos de consumo de energía en la noche cuando duermes son menores que en el día cuando estás activo. Entonces, se describe lo que es el sueño ciclo-vigilia, ¿verdad? Sueño-vigilia. Entonces, tú tienes como que un periodo de tiempo donde tú necesitas recuperar, reparar, reestructurar, y ese momento de noche del sueño es donde, por eso es que dicen que el niño duerme, el niño que duerme es el niño que más crece. Porque entonces en la noche, como stand-by, se libera más factores de hormonas de crecimiento, todas esas cosas. Entonces, es necesario estar stand-by, en modo hibernación, para nosotros recuperar, reparar, cicatrizar, crecer en la fase de desarrollo cuando estamos en el periodo escolar o de infancia. ¿Ok? Entonces, quien regula y quien determina eso es el epitálamo. ¿Por qué? Porque el epitálamo es el que va a producir una hormona del sueño que se llama melatonina. Y como es una zona que no tiene barrera hematoencefálica, la melatonina se va a disgregar y va a eliminarse y va a ir por todo ese líquido cefalorraquídeo llegando a los diferentes áreas cerebrales, ¿verdad? Donde indican, pues, ¿qué pasa? A dormir. ¿Cómo no dormimos? ¿Ya estamos en el cuerpo? ¿Ya no volveremos? Así. Eso es lo que hace el epitálamo. ¿Ok? Claro, las pastillas que contienen melatonina producen exactamente el mismo efecto. Porque no es que nosotros dejamos de producir melatonina, doctor. El problema es que cuando nosotros envejecemos, la glándula pineal se calcifica la superficie. Entonces ella sigue produciendo melatonina, pero no es capaz de liberarla. Entonces, como no es capaz de liberarla, si la produzca, pues pobre abuelo, nosotros a la mañana estamos así, toma agua, no logra conciliar el sueño. ¿Ves? Entonces, claro, y no hay nada peor, no hay nada más destructivo para nosotros que no tener ese ciclo stand-by de hibernación competente. Porque eso genera agotamiento. El comportamiento se modifica, la conducta, porque el estar constantemente en vigilia te mantiene en un estrés. ¿Okay? O sea, una persona que esté despierta 3 días, o sea, es casi incompatible con la vida, se desregula por completo. ¿Ok? Una pregunta, es más de todo de bioquímica, pero ¿hay circular los receptores de adenosina para circular el sueño? Porque lo que yo tengo entendido es como uno toma una bebida energética, se mide los receptores de adenosina, ¿se me trae? No solamente en otras áreas del tronco encefálico.
seminario de bioquímica 1 aquí. Ajá. ¿Qué pasó? No, yo creo que eso tiene que ver más que todo porque a veces hay personas que no. Fíjense lo siguiente. Por ejemplo, hay personas que no están expuestas desde temprana edad a fármacos diversos. ¿Sí? Es decir, hay personas que son muy sensibles a eso. Eso no tiene que ver con eso. Ajá. Hipotálamo. El hipotálamo es el surco subtalámico, toda esta región que está aquí. Incluye los cuerpos maminares, el infundíbulo y la glándula hipófisis. ¿Okay? Entonces, vamos a tener relaciones anteriores. Sí, vamos a tener relaciones anteriores con el surco prequiasmático. ¿Okay? Inferiormente con la silla turca, superiormente con el surco subtalámico. Posteriormente nos vamos a conseguir con los núcleos subtalámicos y los pedúnculos cerebrales. Lateralmente, en realidad en esta zona lo que vamos a tener aquí son pedúnculos cerebrales también. ¿Ok? Bien. Entonces, ahí tenemos todos los componentes. Sin embargo, les dije, ¿verdad?, que los núcleos el hipotálamo tiene funciones importantes. Primera función, reproducción sexual. ¿Por qué reproducción sexual? Bueno, porque hay que preservar la especie. Claro, porque el hipotálamo es una entidad que se evoluciona en el contexto de. O sea, el hombre como especie es el único que tiene sexo por placer y no por reproducción. ¿Sí? Pero antes de determinar eso como una función cerebral voluntaria, realmente eso estaba regulado por el hipotálamo. Es decir, que todo lo que es la función reproductiva, los tipos de LH, FSH y todo eso, porque realmente el hipotálamo, la hipófisis es lo que estimula la función ovárica o la función del testículo en el hombre, está mediado y está controlado por eso. Entonces, la función reproductiva está regulada por el hipotálamo. ¿Qué otras funciones importantes? La regulación del hambre y la sed. A mí me da hambre por hormonas que se liberan en el hipotálamo. Ya, no me tiene que dar hambre, pero si yo no como, entonces me muero. Volvemos otra vez al tema de la reproducción, al tema de la supervivencia. ¿Ok? Me debe dar sed porque es un mecanismo reflejo para permitir que el metabolismo del agua permanezca regulado. ¿Ok? Las emociones primitivas o primarias. ¿Cómo así? Bueno, esa neuroquímica que le genera a usted atracción por otra persona está mediada por el hipotálamo. Por eso es que no se quiere con el corazón, sino se quiere con el hipotálamo. Así que eso de Sabarín, de los corazoncitos, eso pero el establecimiento romántico es un romanticismo del músculo cardíaco que realmente estuvo a decir una de agua que tiene un volumen circular, no tiene ni que se permite la homeostasis del suelo. El amor, la rabia, el temor, o sea, estamos hablando de las primarias, ¿ok? De dónde vinieron y empezaron. Todas estas emociones son mediadas y reguladas por el hipotálamo. O sea, que este pedacito del cerebro es la zona de los ojos. ¿Sí? Ok. Sí, claro, pero o sea, él es como la sala de control, no lo debería de. ¿Por qué usted cree que un adolescente es tan complicado? Porque ellos empiezan con el despertar de la puerta, vamos a brillar y se doblan. Hasta que uno llega a una adultez joven y entonces como que se vuelve a controlar la cosa otra vez. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos nosotros aquí? Hemos hablado de cuatro, ¿no? Bueno, aquí es donde ocurre la regulación de la temperatura. ¿Ok? Entonces, la fiebre como mecanismo de defensa se activa desde esta zona del cerebro. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Es decir, cuando yo digo que hay fiebre es porque hay sustancias
pirógenos que llegan a esta zona del cerebro y le indican al hipotálamo que hay que elevar la temperatura. Entonces, control de temperatura, control de la producción, control de saciedad, control de la sed, control de las emociones primarias. ¿Qué me está faltando? El control de lo que es la parte del metabolismo de lípidos, de carbohidratos. Por ejemplo, estoy en ayunas, ya yo le dije al estómago que tenía hambre, pero no me dan comida. Porque bueno, dramáticamente, el pan está haciendo el intermitente. Algo hay, o no hay comida. Ya, no hay. Dramáticamente puede ser que sencillamente no hay nada, no hay un pedazo de pan en la mesa. Y eso pasa mucho aquí. Entonces, él como mecanismo de defensa, ¿verdad? Él va a activar todas esas vías metabólicas que ustedes están estudiando en bioquímica, que si la cetoacidosis, que si la gluconeogénesis, que si la glucólisis. Claro, porque es que para el yo vivir, no me puedo morir, pero no puedo vivir. ¿Ok? Entonces, fíjense que en teoría tuvimos piloto automático, tuvimos control de movimientos, tuvimos modo stand-by. Este es mi sistema de alerta. ¿Por qué? Porque si me estoy enfermando, aumento la temperatura para decirle al pana, epa, voy a revisarte, porque no sé, tú tienes algo ahí que hay que ver. No te vas a morir como un pendejo. O sea, este es mi sistema de alerta. ¿Ok? Temperatura corporal o por ejemplo, porque también está la parte de la tiroides que es el sector de la TSH que la hace la hipófisis. ¿Y dónde está la hipófisis? ¿No es en la Ahí sí lo sé, pero vamos a Bueno, compadre. sí, O sea, todo se regula ahí. Ya sea una temperatura o no, todo se regula ahí. Ajá. Entonces, como decíamos, sustancia libre afuera. Sustancia gris afuera, sustancia blanca adentro, sustancia gris adentro. Y en lo más profundo la cavidad ventricular. Esa es la disposición de las sustancias en el cerebro. Es al revés de la médula, ¿verdad? La médula era sustancia blanca afuera, sustancia gris adentro. Okay. Entonces, la sustancia gris la vamos a tener en la corteza y en los ganglios basales. La sustancia blanca la vamos a tener como tres tipos de fibras. Entonces, vamos a empezar a definir esos tipos de fibras. Ahí están anotados: fibra de proyección, fibra de asociación y fibra comisural. Nosotros tenemos que las fibras de proyección son esas fibras de sustancia blanca que comunican el encéfalo con áreas distantes del sistema nervioso central. Por ejemplo, las fibras de proyección más clásicas o más comunes, la cápsula interna. La cápsula interna es una fibra de proyección por excelencia. ¿Por qué? Porque ella va a transmitir información desde el cerebro hasta la médula, porque por ahí pasa el haz corticoespinal o por ahí sube el haz espinotalámico. Es decir, lo que sale del hemisferio cerebral y del encéfalo hacia abajo, eso es una fibra de proyección. Si es una fibra que va del cerebro al cerebelo, eso es una fibra de proyección. ¿Sí? Las fibras de asociación. Las fibras de asociación son sustancia blanca que me lleva información de un lóbulo a otro lóbulo del mismo hemisferio. Es decir, lleva información del lóbulo frontal al temporal, del lóbulo frontal al occipital, del lóbulo frontal al parietal, pero del mismo lado, no del lado contrario. ¿Sí? Entonces, ahí existe una subdivisión que van a ser asociación larga y corta, que las vamos a discutir en un rato. Y las comisurales, como el cuerpo calloso, que es la principal fibra comisural, es porque va información de un lado para el otro lado. Es decir, de un hemisferio para otro hemisferio. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver un poquito aquí de los cambios de la base. Entonces resulta que después de que yo saco el tálamo, porque ya el tálamo y los anexos, tálamo, subtálamo, hipotálamo, epitálamo, no están metidos aquí. El tálamo se conoce como un cambio de la base, pero es muy complejo, por eso hay que explicarlo por separado. Los otros cambios de la base son el núcleo caudado, el globo pálido, el glutamic y el complejo nuclear amilalítico.
eso que él es el que se encarga de la integración del olfato, que es a su vez el primer sentido que se desarrolla. ¿Ok? Entonces, si yo tendría que decir que cuál es el ganglio de la base que está en correlación al anticerebro, que sería el cerebro más viejo, es el complejo nuclear vital. Ahora bien, el globo pálido y el putamen forman parte, cuando se unen, forman lo que se conoce como el núcleo lenticular. ¿Ok? Y el núcleo caudado como el núcleo lenticular es lo que se conoce como el cuerpo estriado. Ahora sí, el núcleo caudado y el putamen y una fracción del globo pálido, que es el globo pálido externo, forma parte del neocerebro, es decir, de los ganglios de la base más evolucionados, o más nuevos, o más recientes, ¿sí? Mientras que el globo pálido interno, ¿verdad?, es lo que forma parte del paleocerebro. Entonces, en manera de evolución es así: complejo vitalino es anticerebro, globo pálido interno es paleocerebro, globo pálido externo está en el cuerpo estriado y núcleo caudado es todo neocerebro. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos aquí, fíjense. Este de aquí es como de color rosado, bueno, no es rosado. Esto es el azulito y el rosado son los núcleos subtalados. Este de aquí que viene siendo ¿qué? Como un color coral, es el tálamo. Estos dos núcleos verdes, el que está más profundo del globo pálido y el que está más lateral o más superficial es el putamen. Este es el núcleo lenticular. Este chico que está acá, que parece literalmente como la forma de un espermatozoide, que es un anillo incompleto en forma de C, tiene cabeza, cuerpo y cola, es el núcleo caudado. Y este chiquitico que está aquí es el complejo amitalino. Lo que pasa es que el complejo amitalino siempre lo dibujan como parte distal de la cola del núcleo caudado, pero son dos núcleos completamente diferentes. ¿Ok? ¿Por qué se hace este corte? Porque esto hace referencia a la ubicación. Entonces, esto es más medial, esto está como un plano intermedio y esto es más lateral. ¿Sí? Ok. ¿Por qué se llama cuerpo estriado? Que nadie me ha preguntado, está esperando que yo les diga. Entre el putamen, este verde que está acá, y el núcleo caudado, es donde pasa la cápsula interna. Pero existen una serie de puentes o de estrías que comunican. Ya va. Cuerpo estriado, entre el núcleo lenticular y el núcleo caudado existen conexiones que son puentes de sustancia gris que incluso son visibles. O sea, en un cerebro fresco, si yo lo corto, lo secciono, lo rebajo, por así decirlo, yo soy capaz de identificar las estrías que se forman entre el núcleo lenticular y el núcleo caudado. Por eso es que la unión de estos dos núcleos se le conoce como cuerpo estriado. ¿Ok? Bien, entonces el núcleo caudado, como comentábamos, ¿verdad?, tiene una forma de C, como un anillo incompleto, donde vamos a tener dos caras: una cara lenticular que se pone hacia el inferior, hacia los ventrículos laterales, y una cara adherente que es la porción que está adherida a la superficie del cráneo. ¿Ok? Entonces, es importante, dependiendo de los cortes, porque no vamos a hablar de cortes ahorita porque ya es como demasiada información que estamos bajando en este momento. Para la próxima clase nosotros vamos a ver los cortes del cerebro, ¿verdad? Entonces vamos a tener un corte en un plano sagital, un corte en un plano coronal y un corte en un plano axial. Entonces, dependiendo de la ubicación del corte, yo voy a ver la cabeza del núcleo caudado, el cuerpo del núcleo caudado, la cola del núcleo caudado, ¿sí? Y eso es lo que yo tengo que aprender a identificar. ¿Ok? Por ejemplo, en este corte, que es un corte axial, esta es la cabeza del núcleo caudado y esta estructura aquí atrás, en relación al asta posterior, es la cola. Y ustedes dirían, ya va, pero ¿y esto? ¿Esto parece el cuerpo? No, este es el putamen. Pero en ese corte se ve así. ¿Ok?
información precisa de la función. Hay quienes plantean que la función del claustro antemuro es como de protección al resto de los ganglios de la base. ¿Ok? Entonces, tenemos el globo pálido interno, que vendría siendo esta estructura que está acá. Esta que está acá. ¿Ok? Tenemos el globo pálido externo, que es esta estructura que está acá. Tenemos entonces el glutamato. Porque la pantalla aquí se ve el cursor y el y el verde que se está identificando allí es el claustro guantemuro. Entonces, entre la corteza insular, que esta estructura que está acá, es como difícil explicar ese, el cursor no me quiere ayudar. Entonces, el verde es el claustro guantemuro, el amarillo es el glutamato, el globo pálido interno, globo pálido externo, globo pálido interno. Viene entonces la cápsula interna y es lo que saca del tálamo. Aquí tenemos corteza. Si se recuerda la configuración externa, esta es la cara profunda del cerebro. Y entonces esto es la ínsula. ¿Sí? Entonces, entre la ínsula y el claustro tenemos sustancia blanca. Esa sustancia blanca se llama corteza cápsula externa. Entre el claustro y el glutamato es cápsula externa. Entre el núcleo ventricular y el tálamo es cápsula interna, que es esta, que parece un boomerang. ¿Sí? Cápsula interna es fibra de proyección. Cápsula externa y cápsula externa es fibra de asociación. ¿Ok? Porque si yo les pongo de la siguiente fibra de asociación, de la siguiente fibra de la sustancia blanca, todas son de asociación externa. ¿O cuál de las siguientes es una fibra de asociación? ¿Sí? Preguntas aquí por la disposición de los ganglios. Entonces, el cuerpo vitalino, aquí vamos a ver si lo vemos en este. No se ve. Aquí está. Este que está acá. Al realizar la cola de un recaudador, nosotros vamos a identificar el complejo vitalino. Usted nombró acerca del neocerebro, que era que había un segmento pequeñito que formaba del neocerebro, pero no todo. Creo que era el segundo que nombró. No, yo le dije, anticerebro, amígdala, complejo vitalino. Paliocerebro, globo pálido interno. Neocerebro es globo pálido externo, glutamato y caudado. ¿Ya? Toda la porción del globo, porque usted dice que una porción del globo. Hijo, tengo, no me acuerdo, como 12 años antes de clase. Le vuelvo a explicar. Amígdala, complejo vitalino es arquicerebro. Globo pálido interno es paliocerebro. Globo pálido externo, glutamato y cuerpo estriado, núcleo caudado es neocerebro. O sea, la partecita que usted me dice es el globo pálido interno. Más nada que hacer. Entonces, la ubicación de esta está, si lo voy a contrastar con la configuración externa, el gancho temporal, por dentro del gancho temporal, en profundidad del gancho temporal, está ubicado el complejo vitalino. ¿Ok? Con respecto a la ubicación por cortes, el complejo vitalino básicamente lo vamos a identificar solamente en los cortes coronales y en el corte coronal de cuerpos mamilares, porque ni siquiera, o sea, obviamente el complejo vitalino está en una posición específica, o sea, muy anterior no lo voy a ver, muy posterior tampoco lo voy a ver. ¿Sí? Ok. Esta es íntima relación con la actividad terminal del tálamo. La función del complejo vitalino tiene mucho que ver con el sentido y el sentido del olfato y tiene mucho que ver con la rabia. La rabia como emoción primaria. Esa sí no está mediada en el tálamo.
porque decían que esas personas que tenían un comportamiento muy iracundo, si les hacían lobotomía, pues iban a controlar esa ira. ¿Okay? Pero eso estaba completamente incorrecto, por así decirlo. O sea, sí participa en la ira, pero no es el único sitio donde eso se manifiesta. Entonces, someter a una persona, modificar su cerebro. Realmente en la neurociencia hubo mucho misticismo y mucho vamos a ver qué hacer con el tema, pero realmente los alemanes pusieron fin a todo eso. ¿Ok? La vida está ubicada al realizar la circunvolución del tálamo, está en íntima relación con la entidad terminal del tálamo. Tiene muchos, o sea, esto lo que dice es que si existe un núcleo químico interviene con el hipotálamo, pero no es el núcleo específico para ciertas cosas. O sea, es como que él regula el hipotálamo en algunas cosas, ¿sí? Y mantiene comunicación a través de la estriada terminal del tálamo, pero no es determinante para el comportamiento de las personas. ¿Qué otro valor de la base? Bueno, aquí estamos haciendo un diagrama. Esto es dos valores. Vamos a hacer la secuencia. Dos valores interno, externo, mutable, núcleo caudado, complejo fidelista. ¿Ok? Entonces, las estrías son parciales. Si yo pongo un corte en el plano axial, en anatomía lo vamos a llamar como un corte de Flesching. Si yo, el corte de Flesching, yo voy a ver el medial lateral, el tálamo, el globo ocular interno, el glutamen, la cabeza del núcleo caudado que es esta, y la cola del núcleo caudado que es esta. ¿Ok? Ya otro golpe es la corteza. Se debe de hacer. ¿Cómo vamos a ver? Esto ya lo definimos. Fibras comisurares son las azules en el diagrama porque unen un lado con el otro. Fibras de asociación son las amarillas que unen un lóbulo con otro del mismo hemisferio y fibras de conexión serán las verdes que unen corteza con áreas distales del cerebro. ¿Ok? Entonces, dentro de las fibras comisurales, la principal fibra comisural es el cuerpo calloso. Sin embargo, el cuerpo calloso tiene porciones o partes. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener que tenemos una cara superior, ¿verdad? Que es esta que está acá, una cara inferior que es esta que está acá. Esta cara superior va a tener unas estrías, que son tres estrías, una longitudinal medial y dos longitudinales laterales, que incluso las longitudinales laterales están vestigios embriológicos de la cresta neural. Uno de ellos se conoce como el induction grisum, pero el induction grisum es el que está ubicado lateralmente en esta zona. Hacia atrás tenemos unos brazos que son los forces, entonces vamos a tener forces mayores hacia atrás y forces menores hacia adelante. ¿Okay? Y este cuerpo calloso va a generar toda esta serie de radiaciones que me va a conectar prácticamente, por ejemplo, la circulación frontal interna de un lado con la frontal interna del otro lado, por darles un ejemplo, ¿sí? Bien. Nosotros tenemos otras partes, ¿verdad? Tenemos la lámina rostral que está acá, que tengo que tener mucho cuidado porque a veces la confunden con la profesora blanca anterior. Tengo lámina rostralis, pico, rostro, rodilla, cuerpo y rodete o espejo. Entonces tengo varias porciones del cuerpo calloso. ¿Ok? Y el tapetum que sale aquí nombrado, que también forma parte del cuerpo calloso, el tapetum es una porción que está lateral a los forces mayores. Están en relación a esta zona. La vamos a ver en uno de los cortes específicos. Estas son las estrías longitudinales, forces anteriores con
comisura epitalámica y la comisura blanca posterior tiene mucho que ver con las estructuras de las conexiones del epitálamo al campo y tiene mucho que ver con el inicio del ciclo circadiano, o sea, de las conexiones del ciclo sueño-vida. El fornix o trígono cerebral, ¿verdad? Es una estructura que está en la línea media. Tenemos los pilares anteriores del fornix, el cuerpo del fornix, la comisura del hipocampo, la cruz del fornix o los pilares posteriores, la fibra del fornix. El fornix llega hasta aquí, ¿ok? Y esto que se acá se conoce como circunvolución dentada del hipocampo mayor, ¿ok? Por eso se llama esto comisura del hipocampo, porque llega información del hipocampo mayor de un lado al hipocampo mayor del otro lado. En la fibra del hipocampo también se le conoce como comisura del fornix y en algunos libros las van a encontrar como fibras de saltero. Es decir, es una estructura que puede tener hasta 3 nódulos, ¿ok? El trígono fornix está como comisura, como fibra comisural. Sin embargo, si nosotros somos acuciosos, la información que va de los pilares anteriores hasta la fibra se comporta como una fibra de asociación. Es una sola estructura que puede tener la función dual. Es una estructura de sustancia blanca que puede funcionar como fibras de asociación o como fibras comisurales. ¿Ok? ¿Dónde está ubicado ese fornix? El fornix está ubicado entre el tallo y el cuerpo calloso y anteriormente está en relación con el septo pelúcido. ¿Ok? Bien. Dentro de las fibras de asociación, entonces tenemos fibras de asociación corta, que por ejemplo, en relación a la cesura de Rolando o el surco central, esas fibras tienen fibras arqueadas que unen el lóbulo frontal con el parietal, pero en una circunvolución adyacente. Es decir, en la fibra de asociación blanca que está por debajo de una cesura. ¿Ok? Sin embargo, tenemos la fibra de asociación larga, que tenemos el cienomarco así. Estas son las arqueadas del sur. Tenemos el fascículo lucinado, que une, es una vía corta que une el lóbulo frontal con el temporal. Tenemos el fascículo arqueado, que es una vía larga que une el lóbulo frontal con el temporal. Tenemos el fascículo longitudinal superior, que une el frontal con el occipital. Tenemos el fascículo longitudinal inferior, que une el temporal con el occipital. Tenemos el cíngulo, que el fascículo del cíngulo es el que está en relación a todo lo que es el sistema límbico, porque el palo cerebro es realmente la primera circunvolución que está alrededor del cerebro. ¿Ok? Estas son las disecciones más viejas que se tienen en esta mitad. El fascículo longitudinal superior, tenemos el fascículo arqueado, tenemos el longitudinal inferior, tenemos el artículo que está acá. ¿Ok? Y bueno, las radiaciones ópticas, por ejemplo, que son estas que están acá, las radiaciones ópticas son un ejemplo de fibras de asociación larga.
Ya de la próxima clase es cortes de cerebro. ¿Ok? Chévere, pues.